Buen día, mi nombre es Andrea Lucía Villarreal y junto a mi compañera Ingrid Juliana Ayala les vamos a presentar a continuación la clasificación de las obligaciones desde la teoría de la relación jurídica. En la tabla de contenido encontrarán la clasificación de cada una de los tipos de obligaciones. Bueno, ahora iniciando con la clasificación, tenemos en primer lugar las obligaciones civiles. Estas son aquellas que otorgan derecho al acreedor para exigir su cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que son obligaciones que tienen acción. Es decir, que en caso de que el deudor no quiera cumplir con la prestación, el acreedor podrá accionar en contra de él para hacerlo cumplir. Un ejemplo de esto es el pago de depósito en un contrato de arrendamiento. Básicamente aquí se da que el arrendatario no paga el depósito pactado en un inicio dentro del contrato de arrendamiento antes de habitar en inmueble y aún así lo habita. En este caso, el arrendador podrá accionar en contra del arrendatario para obligarlo a que éste pague el depósito inicialmente pactado. En segundo lugar, tenemos las obligaciones naturales. Estas son aquellas que no confieren derecho al acreedor para exigir su cumplimiento. Sin embargo, una vez cumplidas, puede retener el acreedor lo pagado en razón de ellas. Es decir, que estas no tienen acción contraria a las obligaciones civiles para demandar su cumplimiento, pero sí tienen una excepción para retener lo pagado. A su vez, estas obligaciones se dividen en dos, que serían las obligaciones civiles degradadas o extinguidas y las obligaciones que no alcanzaron a ser civiles. En primer lugar, tenemos las obligaciones civiles degradadas o extinguidas. Estas son obligaciones que inicialmente fueron civiles, pero por causas posteriores perdieron su eficacia o quedaron convertidas en naturales. Un ejemplo de esto es una deuda prescrita, digamos, una persona le presta dinero a otra pactando que este préstamo se pagará dentro de 5 meses. Sin embargo, pasa el tiempo y después de esos 5 meses no se paga la deuda, sino que se paga dentro de 5 años. Cuando esta persona recuerda que debe este dinero, en este caso el plazo para cobrar el dinero prescribió, por lo que la obligación se derogó, pero al ser una obligación natural, la persona, el acreedor puede retener el dinero igualmente que se le pague sin importar que ya la deuda esté derogada. En segundo lugar, tenemos las obligaciones que no alcanzaron a ser civiles. Estas son aquellas que quisieron ser civiles, pero algo les faltó para que naciesen en estricto sentido como una obligación civil. A su vez, hay una subclasificación en esta. La primera de ellas son las obligaciones que no se pudieron probar en juicio, que son aquellas que no han sido reconocidas en juicio debido a que no pudieron ser probadas en él, y al no poder ser probadas no se les reconoce el derecho. En segundo lugar, las obligaciones contraídas por un incapaz relativo. Esto es un menor de 14 a 18 años que, pese a tener juicio y discernimiento, no pueden obligarse según las leyes sin autorización de su tutor. Y en tercer lugar, tenemos las obligaciones a las que les falta alguna solemnidad. Estas son las que proceden de actos jurídicos a los que les falta alguna solemnidad que la ley exige para su perfeccionamiento, como por ejemplo, al realizar una compraventa, la solemnidad que se exige es que ésta se haga por escritura pública. Al no hacerse de esta forma, digamos que no puede convertirse en una obligación. Aquí cabe hacer una aclaración, es que una obligación natural es más una consecuencia en la que no se puede accionar para exigir cumplimiento de una obligación. Sin embargo, sí se podrá retener lo pagado, pero es fundamental tener en cuenta que el pago no puede ser considerado como pago de lo no debido ni enriquecimiento sin justa causa. Ahora, hablando de obligaciones puras y simples, en principio todas las obligaciones son puras y simples, lo que significa que son válidas y exigibles inmediatamente desde el momento en que nacen por la propia autonomía de las partes y entran en tránsito en la vida jurídica. Bueno, también debemos mencionar las modalidades, que son acuerdos accesorios que se incorporan a una obligación principal para modificar sus efectos o condiciones. Aunque generalmente se consideraban como excepciones en el ámbito del comercio jurídico, en la práctica actual se observa que la mayoría de las obligaciones están sujetas a modalidades, lo que las convierte como tal en una regla general. Un ejemplo de esto es el fenómeno de la exigibilidad del pago entre comerciantes que operan en los centros de abastecimiento de las grandes ciudades. Entonces, en estos casos es muy común que la parte que adquiere los productos no cancele el costo inmediatamente de los productos, pues que han adquirido, sino que se someta a un plazo de tiempo específico. Entonces, ese plazo que se establece previamente y de común acuerdo entre las partes involucradas es lo que refleja cómo las modalidades se utilizan para adaptar las obligaciones a las necesidades, a las prácticas y en especial a las comerciales cotidianas. Entonces, a su vez, refleja esa importancia en el ámbito del comercio y de las transacciones comerciales. La modalidad, entonces, puede dividirse en tres clases: de condición, plazo, carga o modo. A continuación, veremos la clasificación de plazo. Bueno, el plazo eh, se puede ver desde el vencimiento, que ocurre cuando el plazo se ha cumplido, es decir, que la época fijada ha llegado y se hace exigible o se extingue la obligación. La renuncia sucede cuando el deudor decide cumplir antes del plazo o el término fijado para esta prestación,
Claro está, si no existe estipulación contraria o la renuncia del plazo no afecta a los intereses del acreedor. Por ejemplo, la renuncia anticipada del plazo en el mutuo con interés afectaría la posibilidad del acreedor de vengar un beneficio adicional pues en el préstamo del dinero, es decir, los intereses. También tenemos la caducidad cuando el plazo se extingue anticipadamente a la fecha convenida y las causas para que el plazo caduque tienen que ver con el rompimiento de la confianza que el acreedor deposita como tal en el deudor, que no le es posible mantener al primero, ya que sus intereses se ven afectados debido a la quiebra o insolvencia del deudor o lo que sería la disminución o extinción del patrimonio del deudor. Bueno, a su vez podemos subdividir el plazo cuando está clasificado, según si es determinado, es cuando se sabe que va a verificarse o cumplirse. Es indeterminado el que no se sabe cuándo, pero hay certeza respecto al acrecimiento del hecho. Inexorablemente este debe cumplirse. A su vez, podemos ver si es tácito, porque pese a no haber sido pactado, se desprende de la relación jurídica de las partes. Por el contrario, es expreso si está estipulado por las partes de manera escrita o verbal. Bueno, podemos verlo si es voluntario, fijado por las partes, si es legal o judicial, sería señalado expresamente en la ley o establecido por el juez cuando éste es ambiguo o sobre todo cuando las partes pues difieren respecto a este. También el plazo puede ser suspensivo cuando la época fijada para el cumplimiento de una obligación se establece o resolutorio cuando el término para la extinción de cumplimiento y exigibilidad de la obligación está establecido por una condición de plazo resolutorio. Continuamos ahora con las condiciones. Bueno, la condición refiere a un hecho o acontecimiento futuro que genera incertidumbre de la que depende la consolidación o extinción de un derecho, tal como lo expresa el artículo 1530 del Código de Comercio. La condición positiva y la negativa refieren al acontecimiento, a la necesidad de que ocurra o por el contrario a la abstención de este. La condición positiva, cabe mencionar, debe ser física y moralmente posible para que pueda ser viable su cumplimiento. Entonces, un ejemplo podría ser cuando se acuerda la venta de un automóvil, con la condición de que se realice el pago completo en efectivo antes de la fecha de entrega acordada. En ese caso, la condición positiva implica que deba realizarse la acción de efectuar el pago antes de la fecha límite. Por el contrario, una condición negativa podría establecerse, ejemplo, en un contrato de alquiler, eh, con una condición en la que el inquilino no realice modificaciones estructurales sin el permiso del propietario. A su vez, tenemos las potestativas que dependen de cualquiera de las partes contratantes, ya sea el acreedor o el deudor. Un ejemplo de esta es cuando dos partes establecen una condición sobre el precio de un automóvil en un contrato de compra-venta, para que dentro de los 60 días después de la entrega se establezca el pago. Entonces, es la condición, el pago, depende de la parte compradora. Si esa parte no realiza el pago dentro del plazo acordado, la condición no se cumple. Pero si por el contrario, si la realiza, la condición sí se cumple. En la causal tenemos que la condición obedece a la voluntad de un tercero o cualquier causa ajena. En esa podríamos establecer como un ejemplo la compra de una casa, ¿sí? Digamos, Andrea quiere comprar una casa, pero establece como condición la aprobación de un préstamo hipotecario por parte del banco, sea un requisito previo, ¿sí? Entonces, en este caso, la condición es que la aprobación del préstamo por parte del banco depende de un tercero, el banco, y está fuera del control de Andrea y de la vendedora de la casa, que sería Ingrid. Continuamente tenemos la mixta, que se sujeta a la voluntad del tercero o acaso y a la vez de una de las partes. Entonces, tenemos como ejemplo cuando se acuerda entre dos personas comprar una casa de manera conjunta con un préstamo hipotecario y se establece la condición de que el préstamo sea aprobado por el banco, un tercero, y que una de esas dos partes eh, venda su automóvil para contribuir al pago inicial. En este caso, la condición implica factores tanto dentro del control de las partes con la venta del automóvil, como fuera de su control con la aprobación del préstamo por el banco. ¿Sí? En cuanto a la condición determinada, es aquella en la que se tiene certeza de la realización de un hecho, dentro de un término establecido. Un ejemplo de estas es en el contrato de compra-venta, digamos, cuando las partes establecen la compra-venta de una casa, se establece un monto fijado, perdón, y una fecha para su debido pago. Entonces ahí se determinaría la condición. Por el contrario, si es indeterminada, no se enmarca dentro de un plazo fijo para su acontecimiento y no se sabe si el acontecimiento va a entrar en el tránsito al mundo fáctico y jurídico. Un ejemplo, podríamos decir que son los dos socios que quieren contribuir en una empresa, en un proyecto empresarial, y están dispuestos a aportar los fondos en el proyecto con la condición de que ésta aumente su valor en el mercado global, eh,
durante los próximos años. Como es algo tan variable y tan sujeto al destino y al futuro, podemos decir que es indeterminado. Para finalizar con las condiciones, vamos a la suspensiva y la resolutoria. Entonces, una condición suspensiva es aquella que retrasa el inicio del contrato hasta que se cumpla con la condición, mientras que una condición resolutoria permite que un contrato existente se extinga si se cumple la condición especificada. Un ejemplo de eso es en la suspensiva, suponer que María y Juan acuerdan un contrato de arrendamiento para una casa. El contrato incluye la condición suspensiva que establece que el arrendamiento solo será efectivo una vez se realice una inspección y se realicen las reparaciones necesarias en la casa. Hasta que se complete la inspección y las reparaciones, el contrato de arrendamiento no es efectivo y ninguna de las partes tiene la obligación de ocupar o de alquilar la propiedad. Solo cuando se haya cumplido la inspección y reparaciones, el contrato de arrendamiento se vuelve efectivo. Y el ejemplo de la condición resolutoria sería en un contrato de arrendamiento de un apartamento en el cual se establece una condición resolutoria que indica que el contrato se resolverá si el inquilino causa daños graves a la propiedad, como daños estructurales o vandalismo. Inicialmente, el contrato es efectivo y el inquilino tiene derecho a ocupar el apartamento. Sin embargo, si el inquilino causa daños graves en la propiedad, la condición resolutoria se cumple y el contrato como tal se extingue, lo que le permitiría al arrendador tomar medidas legales para desalojar al inquilino. Continuamos ahora con las obligaciones de carga o modo, las cuales refieren al modo como la manera en que debe cumplirse la obligación. ¿Sí? Entonces, es importante mencionar que existen asignaciones modales establecidas por el Código Civil, como está el artículo 1147 del Código, que habla de que si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esa aplicación es un modo y no una condición suspensiva. Entonces, el modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada, pero se debe hacer la mención de las obligaciones pro terreno, las cuales se derivan de un modo, pero ¿qué pasa? Son aquellas que surgen no de una persona, sino de un determinado bien. Y entonces, como tal, es accesoria por el derecho real principal. Es por esa razón que también recibe el nombre de obligación real. Y en dado caso en que, pues, la clase de obligación está en cabeza de quien ostente el dominio de la cosa y la posesión de la misma. Debido a esto, si hay transferencia del dominio a un nuevo propietario, también será el nuevo deudor de la obligación real. Un ejemplo podría hacerse con el artículo 855 del Código Civil, el cual establece que el usufructuario debe soportar las cargas periódicas, pensiones y cánones por los que haya sido anteriormente grabada la cosa y los que se devengan durante el usufructo. También corresponde hasta la cancelación de impuestos periódicos fiscales y municipales que graben el usufructo sin importar el tiempo en que se hayan establecido. Habrá también críticas que establezcan que, como tal, lo modalizado es el derecho más no la obligación, y que es preferible analizar el artículo mencionado desde las obligaciones propter re. Continuamos con las obligaciones positivas y negativas. ¿Qué pasa con estas? Bueno, se derivan en la prestación. Si es positiva en el dar, con la transferencia del dominio, o el hacer con la prestación personal positiva, y si es negativa con el no hacer, es decir, la abstención. ¿Qué pasa? Que la importancia de esta clasificación radica en que ciertas figuras solo tienen cabida en las obligaciones positivas. Un ejemplo de ello es la mora, solo puede darse en las obligaciones positivas, ya que en este tipo de obligaciones el acreedor ante el incumplimiento del deudor puede pedir tanto los perjuicios compensatorios como los moratorios que implican intereses. En cambio, en la obligación negativa solo puede exigir los perjuicios compensatorios. Continuamos ahora con la siguiente diapositiva. La obligación de hacer, entonces, refiere a esa ejecución de una prestación positiva que implica la prestación de un servicio o la entrega de una cosa cuando no se transfiere al dominio. Eso es lo que la diferencia de la de dar, ¿sí? Un ejemplo de ello es que se establezca suscribir un documento o una escritura pública, prestando un servicio también, o haciendo una construcción o un transporte, etc. La de dar es aquella utilidad percibida por parte del acreedor proveniente del acto de dar, el cual se encuentra obligado el deudor, y el provecho que se obtenga de la cosa respecto de la cual se quiere transferir el dominio. Un ejemplo de la de dar podría ser en un contrato de compraventa, dar a cambio algo por un monto establecido de dinero. ¿Sí? Y luego le tenemos las obligaciones de no hacer, que consisten en una abstención o omisión a la que el deudor se ve obligado, es decir, la inhibición por parte del sujeto pasivo de ejecutar un hecho previamente determinado, tal como lo veíamos en el contrato de arrendamiento, al no realizar cambios en el inmueble sin la aceptación del dueño. Luego tenemos las obligaciones de cuerpo cierto y género, ¿sí? Bueno, en sí se diferencia en que en las obligaciones de género, la prestación tiene como objeto una cosa incluida dentro de una amplia clasificación, es decir, cuando el objeto es indeterminado de una clase de género determinada, mientras que en las obligaciones de especie y cuerpo cierto se tiene por objeto una cosa totalmente singularizada de tal modo que no puede confundirse con otras similares.
Entonces, en los efectos de las obligaciones de género, el acreedor no podrá exigir de su deudor una cosa específica o individualizada. El deudor, por su parte, podrá librarse de la obligación entregándole al acreedor un objeto cualquiera del género pactado, siempre y cuando tal ostente una calidad según lo pactado o por lo menos una calidad similar, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello podría ser una botella de vino de una marca especializada que mantiene un ingrediente especial, pero que comparten esa línea entre sí. Mientras que los efectos de las obligaciones de especie o cuerpo cierto, en esta el acreedor solo podrá exigir la cosa que inicialmente se convino, como objeto de la prestación, excepto si se trata de una obligación alternativa o facultativa. Pero ¿qué pasa? El deudor solo podrá exigir la obligación entregándole al acreedor la cosa pactada y el deudor no podrá librarse del vínculo obligatorio por medio de una cosa distinta, ya que ésta no puede sustituirse. Entonces, así se posea un valor igual o mayor a la que se estipuló. Un ejemplo de ello podría ser una obra de arte que sea única de un autor, de un pintor. Abajo tenemos las fuentes jurídicas relacionadas y ahora procederemos a explicar las obligaciones dinerarias y de valor. Bueno, las obligaciones dinerarias son aquellas que son solo deudas de cantidad, es decir, se está la obligación de devolver la misma cantidad recibida y solo poseen un valor nominal. Significa que el acreedor debe conformarse con la cantidad que se le entrega al cabo de un plazo, sin importar si el dinero se ha devaluado y, por ejemplo, este no recibe intereses, diferente de las obligaciones de valor. ¿Por qué? Porque estas son aquellas que fijan su atención en valores adquisitivos constantes. Entonces, tienen la finalidad de que no pierden ese poder adquisitivo en el mercado económico. Un ejemplo de ello serían los préstamos bancarios que tienden a cobrar intereses. Entonces, debe tenerse en cuenta que las obligaciones de valor y las de valor efectivo, que son aquellas contraídas con base en salarios mínimos y en unidades de valor real, pues como tal van ajustándose en proporción a la devaluación de la moneda para no perder su valor adquisitivo, presuponen como tal una corrección monetaria para recuperar así el valor intrínseco de la obligación. Es por ello que esas son las más utilizadas en el tránsito de la cotidianidad de la sociedad moderna. ¿Listo? Ahora explicaremos la pluralidad de obligaciones. Ok, ahora otra de las grandes clasificaciones de las obligaciones es la pluralidad de las obligaciones. Estas son las que en su objeto no se limitan a la realización de una prestación, sino que por el contrario, su prestación es múltiple y versa sobre varias obligaciones. Dentro de estas se da una subclasificación y es que se divide en obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. En primer lugar, tenemos las obligaciones alternativas. En ellas existe una multiplicidad de prestaciones en las que la realización de una sola de ellas exonera el cumplimiento de las demás, tal como lo dispone el artículo 1556 del Código Civil. Este mismo artículo refiere también el tema de cómo se va a como escoger la prestación a cumplir. Respecto a la prestación a cumplir por parte del deudor, sería básicamente como la regla general, que el deudor decida qué obligación está dispuesto a cumplir, y la segunda en la que el acreedor estipula desde el inicio la prestación a cumplir. Si la elección es del deudor, el acreedor no podrá exigir cumplimiento de una determinada obligación, así como lo estipula el artículo 1559. Si la elección es del deudor, este está a su arbitrio para enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Del mismo modo, se menciona que si el acreedor es quien escoge la prestación y por culpa del deudor no se realiza la prestación o el pago de esta, se le podrá exigir el precio de la cosa, además de la indemnización correspondiente. En caso de imposibilidad de cumplimiento, el deudor está obligado a garantizar la obligación con las demás obligaciones a las que se comprometió. Y en caso de imposibilidad de cumplimiento por circunstancias fuera de la voluntad del deudor, este no estará obligado a la ejecución de la prestación, porque la destrucción de la cosa por fuerza mayor, como un terremoto, por ejemplo, dará la extinción de la obligación. Y en segundo lugar, tenemos ahora las obligaciones facultativas. Estas son las que determinan una sola prestación para su materialización, pero que en el caso de no poderse ejecutar, se podrá reemplazar por otra a voluntad del deudor. Por ejemplo, un sujeto debe un automóvil, pero se le da la facultad de pagar 1.000.000 de pesos en lugar de este. En este tipo de obligaciones, el acreedor no tiene la facultad de pedir a su arbitrio la prestación que desea que se ejecute, sino que esta decisión recae en manos del deudor. Si la prestación no puede ejecutarse, y esta no ejecución no se dio por culpa del autor y no se halla mora tampoco, el acreedor no podrá exigir el cumplimiento. Aquí un ejemplo de esto puede ser que una persona le debe a otra un vehículo que se compromete a entregar el día miércoles, sin embargo, el día lunes una inundación destruye este vehículo. Aquí la cosa perece para el acreedor si el deudor no está en mora y no es su culpa. Aquí versa hacer una aclaración, es que al existir dudas sobre si una obligación es alternativa o facultativa, se supondrá que esta es alternativa. Ahora, otra gran clasificación serían las obligaciones con pluralidad de sujetos. Aquí primero versa hacer una aclaración respecto a lo que es un contrato de convención, que es el acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, tal como lo dispone el artículo 1495 del Código Civil. De este concepto se deduce que ambas partes, el acreedor y el deudor, puede estar integrada por varias personas, hablando así de una obligación con pluralidad de sujetos. La pluralidad de sujetos puede ser originaria si se consolida con varios sujetos en ambas partes, ya sea en la activa o la pasiva, desde el inicio de la obligación,
Y también puede ser derivativa si surge a la vida jurídica como un solo sujeto, pero dadas ciertas circunstancias se terminó volviendo plural. Por ejemplo, si una persona muere teniendo 5 hijos, ahora estos 5 hijos son deudores y pagarán una quinta parte por considerárseles deudores en una obligación simplemente conjunta. Estas obligaciones a su vez se dividen en obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias e indivisibles. Cabe aclarar que en el derecho civil toda obligación en principio es mancomunada, el peso de la obligación se reparte a prorrata bien sea entre acreedores o deudores. Ahora, en cuanto a la subclasificación, tenemos en primer lugar las obligaciones simplemente mancomunadas. En esta se da obviamente una pluralidad de sujetos y además la unidad de prestación debe ser material e intelectualmente divisible. Aquí no se debe demandar a un solo deudor a que cumpla con la totalidad de la prestación, sino que debe ser a todos los deudores. Si solo un deudor se fuerza a cumplir, lo haría con su cuota, con la cuota que debe en el crédito, y en el caso de pluralidad de acreedores, si un solo deudor demanda, solo tiene derecho a reclamar su parte. La extinción de la obligación para uno de los acreedores o deudores no afecta ni beneficia al resto de ellos, ya que aquí versa el hecho de que la culpa de uno no afecta a los otros ni por el aspecto pasivo ni por el activo. Un ejemplo muy claro de esto sería la fianza en la cual el fiador se obliga a responder si el deudor no cumple, pero lo hace de manera no solidaria, sino mancomunada. Además, si se conforma por más de un fiador, estos gozarán del beneficio de división en el cual la deuda se fragmenta en cuotas, por lo que a cada fiador solo se le podrá exigir su parte en el crédito. Ahora tenemos las obligaciones solidarias, que sería el segundo caso de obligaciones con pluralidad de sujetos. Aquí la solidaridad es el vínculo jurídico en el cual existe pluralidad de sujetos, acreedores y deudores, en donde uno de los acreedores puede exigir la totalidad de obligación del deudor o donde uno de los deudores está en obligación de cumplir íntegramente con la prestación. En primer lugar tenemos la solidaridad por activa, en donde se da una pluralidad de acreedores y un solo deudor, solidaridad por pasiva, en donde existe pluralidad de deudores y un solo acreedor, y solidaridad mixta, en donde hay pluralidad en ambos aspectos. Para que exista una obligación solidaria se debe dar en primer lugar una unidad de prestación, es decir, que la prestación sea la misma o idéntica para todos los sujetos, una divisibilidad natural de la prestación por la cual se responde solidariamente y además una pluralidad de vínculos jurídicos entre el deudor y los acreedores o entre los acreedores y los codeudores. En el derecho civil la solidaridad no se presume, las obligaciones se suponen adquiridas mancomunadamente, sin embargo hay excepciones como en materia comercial, por ejemplo, que sucede al contrario, ya que frente a negocios mercantiles se responderá de manera solidaria. Ahora es importante versar sobre el hecho de que, aunque cada acreedor solidario tiene titularidad plena de cobro y cada deudor obligación plena de pago, no debe entenderse que el deudor deba toda la deuda o el acreedor ostente todo el crédito, puesto que si bien el deudor no puede ser responsable por toda la deuda, esta no la debe completamente, ya que si cumple con la totalidad de la obligación, podrá exigir las cuotas restantes a sus codeudores. El deudor, en este caso, que cancela la totalidad de la deuda, se subrogan los derechos del acreedor, por lo que puede perseguir a las personas con quienes compartía la deuda solidaria. Aquí es importante hacer ciertas aclaraciones bastante cortas respecto a la solidaridad por activa y por pasiva, iniciando por la solidaridad por activa, y es que aquí el acreedor tiene derecho a exigir la totalidad de la prestación, al igual que extinguirla por cualquiera de los modos del artículo 1625, ya sea pago, novación o transacción de la prestación. Y el deudor tiene la facultad de pagarle la obligación al acreedor que elija, siempre que no haya sido demandado por uno de los acreedores. Y aquí versa algo que ya dije anteriormente, que es que el pago hecho por uno de los deudores extingue la obligación respecto a todos los codeudores si este pago se hizo de manera total. Y ahora la solidaridad por pasiva, que aquí básicamente se da como una pluralidad de sujetos deudores y cada uno de ellos está en obligación de responder por la totalidad de la deuda. Constituir una obligación solidaria por el aspecto pasivo brinda garantías al acreedor, puesto que ante la insolvencia de uno de los deudores, el acreedor podrá satisfacer su crédito con el patrimonio de alguno de los deudores. El acreedor puede dirigirse contra un solo deudor, contra alguno, contra todos ellos. Su elección es discrecional y si solo demanda a uno de los deudores, no pierde derecho a dirigirse contra los demás, siempre y cuando la deuda no haya sido cancelada en su totalidad por alguno de los demás deudores. Aquí es importante señalar que el amor y la culpa, a diferencia de la solidaridad, no se transmiten a los codeudores, ya que la indivisibilidad del objeto o lo convenido o estipulado legalmente no repercute en la acción de indemnizar los perjuicios de forma conjunta, sino que será el deudor responsable del incumplimiento el que deba indemnizar el daño, pero si se ha estipulado cláusula penal, el acreedor podrá exigir el monto de los perjuicios a cualquiera de los deudores. Aquí, ya por último, está la obligación indivisible, que refiere que aunque la prestación no se adquiere solidariamente, no puede cumplirse por partes debido a que la naturaleza del objeto lo impide, pues si la división se realizara, el objeto perdería su esencia o su utilidad. Hacen parte de este criterio las obligaciones de construir servidumbres, porque aunque son naturalmente indivisibles, si la ley autoriza a los propietarios a construcción de manera separada, el predio dominante podría verse afectado ante la construcción inconclusa o imperfecta o ante la falta de acuerdo de quienes se ven obligados. Toda la información que utilizamos en la diapositiva y en la presentación fue extraída del libro de Derecho de Obligaciones, Aproximación a la Praxis y a la Constitucionalización de José Guillermo Castro y Natalie Jimena Calange. Y ya eso sería todo por nuestra presentación acerca de la clasificación de las obligaciones. Gracias por su atención.